¿Qué tal? Hoy nos encontramos con Juan Caneco, quien es doctor en Administración y además magíster en Psicología Organizacional. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias, encantado de estar acá. Juan, muchos de nosotros en algún momento vamos a postular para algún trabajo. Diversas organizaciones plantean diferentes métodos para captar a sus posibles trabajadores. ¿Qué tan importante es para una persona que va a postular prepararse en cuanto a las metodologías que puede tener una organización en general? En verdad lo ideal es que se prepare el evaluador, más que se prepare el candidato. El candidato debería de ir con toda la apertura para responder de manera honesta a las preguntas que le plantea el evaluador, ¿no? Prepararse es como anticiparse a lo que te van a preguntar y tener una respuesta cliché. Yo soy así, asá, asá. Te doy un ejemplo. Cuando tú le preguntas a un candidato, la clásica, ¿qué debilidad tienes? Vas a encontrar en el 90% de las personas, soy perfeccionista o soy confiado. Y tú ahí ya sacas al toque, esta persona ha visto YouTube, ha visto un video de cómo prepararse para una entrevista de trabajo y me está diciendo la respuesta que él quiere que yo escuche. O sea, en verdad el candidato debería de ir de manera abierta, honesta, a responder a las preguntas. Es mejor cuando lo hace de esa manera que respondiendo respuestas cliché. Tú te das cuenta ya. Y en base a eso repreguntas, ¿no? Y además yo te preguntaba justamente esto porque al final, ¿qué tan real resulta la evaluación si uno va preparado? Claro. Y tú te das cuenta también porque la persona responde de manera mecánica. Claro. O sea, no hay ni siquiera tonalidad en la voz, no hay inflexiones. La persona responde de manera mecánica como si fuese de memoria, como si estuviese dando un examen. Allí tú empiezas a hacer preguntas. Por ejemplo, si te dice perfeccionista, ¿de qué manera ser perfeccionista es una debilidad para ti? Y ahí te das cuenta como de que le quitas el piso, empiezan a tartamudear. No saben qué responderte. Pero ¿y entonces qué esperan las organizaciones de sus postulantes? Depende del puesto. Cada puesto de trabajo tiene una serie de competencias. Uno, como especialista en selección, se prepara para evaluar esas competencias. Por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de análisis. Uno se prepara para evaluar esas competencias que la empresa quiere para ese puesto determinado. Viene el candidato y lo evalúas en base a esas competencias que la empresa te ha pedido, ¿no? Claro, pero ahora se evalúan las competencias y todo lo que de alguna manera busca la empresa para que realice o haga una labor dentro de esa organización, ¿no? Pero aquí vienen lo que son las habilidades técnicas, ¿no? De pronto contratan a un ingeniero por determinado aspecto que sabe resolver. Pero en este sentido, yo quiero preguntarte qué tan importantes son las habilidades blandas para una organización. Con lo primero que uno entra en contacto siempre es el currículum vitae. En el currículum vitae tú vas a ver la parte técnica, como dices, la parte académica y la parte de experiencia laboral, pero aún no has entrado en contacto con sus habilidades blandas. Eso lo llegas a evaluar cuando te entrevistas con el candidato. Y en verdad es muy importante porque muchas veces eso determina qué tan exitosa o no va a ser la carrera de ese trabajador cuando ingresa a la empresa. De eso depende muchas veces su desempeño. Tú puedes tener a un trabajador muy brillante, pero si no se compromete contigo, con la empresa, con la cultura de la empresa, de nada sirve que tenga muchos conocimientos, ¿no? Claro. Es importante por eso evaluarlas, ya sea con la entrevista, con las pruebas tradicionales o a través del juego, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido, como tú mencionas, hay diferentes juegos, diferentes metodologías para evaluación. Cuéntanos un poco qué significa el método DECO que tú propones en este libro. Cuando yo empecé el tema del proceso de selección, casi siempre usaba pruebas psicológicas y la entrevista, que es la clásica. La mayoría de las consultoras te van a evaluar a ti o a todas las personas que vayan a postular. Sí, te toman tus dibujos, tus cuestionarios y te aplican una entrevista. Sí. Pero veía que también algunas consultoras, pocas, aplicaban juegos. El tema era de que cuando les preguntaba ¿cómo calificas tú el juego de un candidato? Si un candidato juega de tal o cual manera, ¿cómo lo evalúas? Lo que ellos usualmente me respondían era, bueno, yo observo tal o cual comportamiento. Y veía que diferentes evaluadores tenían diferentes criterios. No había un criterio único de calificación. No se había estandarizado. No, y por lo tanto eso conducía a errores, porque claro. Para ti una conducta puede significar liderazgo, para otra persona otra conducta lo es. Y finalmente, ¿qué tan eficiente es esta metodología? Claro, pues, si se supone que las dinámicas de Assessment Center, según estudios, tienen un 70% de efectividad, con ese criterio tan subjetivo, obviamente se va por los suelos. La metodología de DECO lo que propone es estandarizar las conductas por cada competencia. Por ejemplo, si yo quiero evaluar trabajo en equipo,
conducta A, B, C, D, esas son conductas de trabajo en equipo. En lo demás no me fijo, no me distraigo evaluando lo demás, porque a mí me interesa evaluar con este juego el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí se propone eso. Y además penalizar, ¿eh? Porque otra de las cosas que se hacía antes solamente era ver lo positivo. Pero quizás el candidato, cuando está jugando, realiza comentarios sarcásticos, hace algún chiste que no viene al momento, o de repente interrumpe tanto a sus compañeros de trabajo que no los deja hablar. Esas son conductas que hay que penalizar quitándole puntaje. Eso, por ejemplo, no se tomaba en cuenta antes. Además, son conductas que no ha logrado desarrollar completamente el candidato, ¿no? Que demuestran que su nivel de competencia en ese juego no está bien desarrollada. Claro. Y justamente la metodología lo que propone es eso, sumar las conductas positivas de la competencia y restar las negativas, ¿no? De tal manera que sea más objetivo. Cada juego tiene que tener su propio formato de calificación. Claro. Ahora quiero preguntarte algo un poco más profundo, ¿no? Que muchos de nuestros televidentes justamente por eso nos siguen. ¿Qué tan importante es la persona para las organizaciones? Es el elemento esencial. Le puedes quitar a una persona, como escuché por allí, su edificio, la infraestructura, su maquinaria, le puedes quitar sus productos, pero si tiene al recurso humano a su lado, él va a poder levantar todo eso. O sea, lo importante es tener a un grupo humano muy comprometido, que se siente identificado con la empresa. Y para eso es importante, como acabas de mencionar, evaluar las habilidades blandas. Eso es lo central. Está bien que tenga las competencias técnicas, conocimientos y habilidades, pero si eso no está acompañado por las características de personalidad, las llamadas competencias o habilidades blandas, eso no se potencia. Siempre la personalidad va a potenciar el conocimiento y la habilidad que el candidato trae consigo, ¿no? Ahora, se habla mucho de proactividad dentro de las organizaciones. Explícanos un poco el concepto de proactividad, por favor. Y es curioso, porque es una de las cosas que las personas más mencionan cuando les preguntas ¿cuáles son tus fortalezas? La proactividad, otra respuesta cliché. Y te das cuenta porque les preguntas ¿y qué es proactividad? Y te dan cualquier concepto menos el concepto real de proactividad. La proactividad es aquella conducta que tiene que ver con la capacidad para anticiparse a diferentes escenarios. La persona avisora el futuro y dice, puede ocurrir A, pero también puede ocurrir B o C. Y para cada escenario futuro voy a tener un plan de contingencia. Si ocurre A, hago esto. Si ocurre B, hago esto. Si ocurre C, hago eso. Esa es la persona proactiva. La reactiva no. La reactiva espera que el problema ocurra y recién allí elabora la estrategia de solución. Y eso es lo que no se quiere en la empresa. Es como una persona preventiva. Claro, uno no quiere a alguien que apague incendios. Uno quiere a alguien que tenga estrategias de solución para cada uno de los posibles escenarios que se puedan presentar, ¿no? Claro. Ahora, de pronto yo te voy a hacer una pregunta que nuestros seguidores probablemente estén muy inquietos y quieran saber. Uno se va a una entrevista laboral. Se va a una entrevista laboral en una organización, una empresa. ¿Cómo debe ir dispuesto a esa entrevista laboral? Porque uno va con un CV y a veces no sabe si de pronto el CV hacerlo de una hoja, 2 hojas, 3 hojas o llevar de pronto todos sus cartones, ¿no? O de pronto va a la entrevista laboral y dice cómo voy vestido, cosas tan pequeñas pero que al final proyectan una imagen frente al evaluador, ¿no? ¿Cómo debería uno prepararse para una entrevista laboral? A todo ese conjunto de cosas que me acabas de mencionar se le llama marketing personal. Cómo venderte, cómo ser atractivo frente a tu futuro selector. En verdad, cuando uno va a postular, uno es como un producto. Y uno como producto tiene que mostrarse atractivo frente al selector, que es quien te va a escoger. Así que sí, por ahí uno que puede tener algunas estrategias, por ejemplo, la vestimenta formal, colores sobrios, cuando ingresa a la oficina de selección, dar la mano con un apretón firme, siempre mirar de manera sostenida al evaluador, no de manera firme porque es agresivo, sino de manera sostenida, la conversación fluida. Y ahí es donde te digo que tienen que ser lo más honestos y sinceros posibles. ¿Por qué? Porque de todas maneras tu personalidad que has intentado ocultar durante la entrevista va a salir a la aflorar luz cuando estés dentro del proceso, ya Obviamente. dentro de la empresa. Entonces no se puede ocultar. Es más, lo que yo les recomendaría, más que prepararse para la entrevista, es desarrollen sus competencias. Busquen a un psicólogo que los oriente para trabajar aquellos aspectos que ustedes son conscientes, que no tienen desarrollado. Por ejemplo, yo sé que no puedo trabajar en equipo, voy y desarrollo eso, pero no voy a la entrevista a mentir si sé trabajar en equipo, porque a la larga se va a ver en mi desempeño laboral. ¿Y qué tan beneficioso resulta que de alguna manera uno revele esas deficiencias que tiene dentro de una entrevista? ¿Es correcto, no es correcto hacerlo? Uno tiene que ser cauto a la hora de develar las debilidades o los llamados defectos durante una entrevista. Es más, algunos recomiendan que tiene que trabajarlos, y en verdad tiene que trabajarlos de manera honesta. De esa manera, si te preguntan a ti cuáles son tus debilidades, de repente tú eres impaciente.
pero tú ya lo estás trabajando, ya lo estás llevando a la par con un psicólogo, con un coach, en fin. Entonces eso lo puedes decir en la entrevista. Mire, yo soy un poco impaciente, pero actualmente estoy trabajando ese aspecto con una persona. ¿Eso resulta positivo en la entrevista? Porque es honesto, no le estás mintiendo. El psicólogo va a notar, el especialista va a notar que estás respondiendo de manera honesta. No es una respuesta cliché, soy perfeccionista. ¿No? Cosa que ya en verdad, cuando tú tartamudeas en las repreguntas, ya te das cuenta de que la persona te está mintiendo. Y quedas peor, quedas peor. Ahora, quiero hacerte otra pregunta que justamente antes de empezar la entrevista habíamos estado conversando. ¿Qué tan importante resulta el liderazgo en general, ¿no? Porque si bien es cierto, en una organización existen las cabezas, pero también existen las bases, ¿no? ¿Qué tan importante es que todos lideren o que unos cuantos lideren? Yo estoy de acuerdo en que todos tienen que tener liderazgo personal. Que tú te manejes a ti mismo, que controles tus emociones, que te automotives, que tú mismo seas el gestor de tu propio crecimiento personal. En cuanto al liderazgo definido como la capacidad para influenciar y manejar gente, ahí sí obviamente tiene que tenerlo determinadas personas. No podemos tener dentro de la empresa a todos los trabajadores del staff con rasgos de liderazgo elevado, sino quien ejecuta las tareas. Tienen que haber personas capaces de ejecutar, ¿no? Cada quien tiene que tener su rol definido. Algunos van a tener la capacidad para direccionar, gestionar, otros para ejecutar, otros para motivar y otros para implementar. O sea, cada quien tiene que tener un rol definido. Que haya puros líderes en una empresa no es muy funcional para la misma empresa. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Juan. Ya saben, así que cada entrevista, la mayor virtud es la honestidad. Muchas gracias, Juan, por venir. Gracias a ti.